¿Quién diría que la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, con sus avances tecnológicos y científicos, desarrollo militar, industrial, vaya, la gran economía del planeta, no ha sido capaz de enfrentar con eficiencia el coronavirus y proteger a sus ciudadanos? Hoy es el epicentro de la pandemia, con más de 450.000 contagiados y más de 16.000 muertos. ¿Quién diría que el COVID-19 desnudaría la farsa que durante décadas han usado para invadir países, fabricando mentiras como terrorismo, dictaduras, narcotráfico, y de esta manera atacan para supuestamente proteger a su pueblo del enemigo? Pero cuando el enemigo ahora sí es real y paradójicamente invisible, han sido incapaces de proteger a sus ciudadanos por quienes desatan guerras, muertes, pasando por encima del derecho internacional, de la vida, de la convivencia. Hoy el enemigo está en casa y no en el Medio Oriente, ni en Latinoamérica, ni en ningún rincón del mundo a donde quieran llegar con su poder imperial. El enemigo está en la propia entraña de Estados Unidos, sin tanques ni armas de guerra. El enemigo es su propio sistema capitalista, individualista, y le está pasando factura. Quienes no tienen dinero, por ejemplo, ni seguro médico, quizás tienen su muerte asegurada. La mayoría, latinos y población afrodescendientes. La minimización del Estado y los altos costos para acceder al servicio de salud acentúan la desigualdad social. Ante el fracaso de las políticas para atender la pandemia, insólitamente Trump pataleó y culpó a la Organización Mundial de la Salud de favorecer a China y no haber dado a tiempo las recomendaciones, sugerencias que escuchó, pero se hizo el ciego, sordo y mudo. No conforme, chantajeó con eliminar los recursos que los países deben aportar. Estados Unidos no solamente tiene una crisis sanitaria, política y económica, la mayor tragedia es la crisis moral y ética. Sin contar los episodios de poca solidaridad hasta el punto de robarse los insumos de otros países que pasan por territorio estadounidense. Y por si fuera poco, en medio de la pandemia mundial y crisis humanitaria que atraviesa la población estadounidense, la administración Trump no para en su agresión de sanciones contra Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estados Unidos, el coronavirus, ¿es el colapso del imperio? Pongamos el punto en la I. Estados Unidos vive la peor amenaza de su historia en su propio terreno, con unas cifras alarmantes que superan los más de 400.000 contagiados y se espera que llegue a 1 millón de enfermos por coronavirus, pero para Donald Trump llegar a 200.000 muertos sería un gran éxito. La población vive una real amenaza. Los números ensombrecen el panorama. Según la Universidad Johns Hopkins, el récord máximo se alcanzó el 7 de abril, cuando murieron más de 2.000 personas en menos de 24 horas, es decir, una persona cada 2 minutos. El estado de New York vive escenas dantescas. En Harlem, al norte de Manhattan, en el hospital Harlem está rodeado de containers para guardar los cadáveres que ya no caben en las morgues. Literalmente las personas pisarán los muertos en los parques públicos que los han convertido en campos santos. Ni hablar de la situación de desidia de los trabajadores de salud, hasta el punto que se han visto obligados a utilizar bolsas plásticas a falta de insumos especiales para enfrentar el virus. Las protestas no se han hecho esperar, exigiendo al gobierno de Donald Trump la dotación de equipos de protección para continuar sus labores. Perdimos demasiadas vidas. No debería haber sido una decisión de quién se pone máscara y quién no. Eso es inhumano. Todos en la atención médica somos esenciales. Merecemos máscaras. Merecemos la protección adecuada para estar en este entorno que está completamente expuesto con COVID-19. Al menos 25 enfermeros y enfermeras han muerto intentando salvar la vida de la ciudadanía. ¿Cómo se puede entender que el país más poderoso e industrializado del mundo esté viviendo una crisis humanitaria de tal envergadura que hoy es el epicentro de la pandemia mundial? Ante
Ante las cifras que evidencian el fracaso de la política sanitaria de Donald Trump para atender esta crisis pandémica, los gobernadores demócratas criticaron la respuesta tardía del mandatario estadounidense y su falta de previsión para manejar y evitar la expansión del coronavirus en todo el territorio nacional. A través del Twitter, Trump fustigó a los gobernadores y les dijo que el gobierno federal está enviando cantidades masivas de suministros médicos, incluso directamente a los estados y hospitales. Algunos tienen apetitos insaciables y nunca están satisfechos. Política. Recuerde, somos un respaldo para ellos. Pero los gobernadores insisten en la ineficacia de la Casa Blanca para atender esta situación. No, eso es muy complejo, porque si tú no tienes seguro médico y tú vas a la sala de emergencia, tú tal vez esperas 10, 11, 12 horas, después un médico tal vez te ve y después te llega una cuenta de $13,000 y nada más te vieron por 20 minutos, te recetaron algo o te cobraron alguna herida. Entonces es una gran contradicción que en el país más rico del mundo, con una economía de 20 trillones de dólares, ellos no cuidan a sus propios habitantes. Entonces es como un despertar para el pueblo norteamericano que se encuentra en esa situación. Por la arrogancia imperial, siempre pensábamos que esos eran problemas de Haití y de África del Sur y de Asia. Y ahora que nosotros estamos sufriendo una crisis humanitaria que hasta Rusia, el llamado enemigo, y China han tenido que mandar ayuda humanitaria a Nueva York y a nivel nacional de los Estados Unidos. El sistema de salud es totalmente insuficiente para la gente en tiempos normales. Hay unos 40 millones de personas que no tienen seguros para la salud. Y ahora, cuando estamos en esta crisis, es como la mitad de la población que no sabe dónde acudirse cuando tiene síntomas, que no saben dónde ir para hacer la prueba y no tenemos protección cuando salimos de la casa, sobre todo la gente que tiene que seguir trabajando. Así que eso muestra que realmente no tenemos un sistema de salud. Tenemos una serie de corporaciones que tienen seguros, que sacan lucro de vender seguro, pero no es para cuidar la salud de la gente, es para sacar ganancias. ¿Cómo puede entenderse que Donald Trump no haya tomado a tiempo las previsiones para contener la pandemia y evitar tantas muertes? Pero ¿quiénes son los que fallecen? La minoría. Los latinos en Nueva York y en todo el país, los afrodescendientes. La población pobre es la más vulnerable, es la que más se ha visto afectada por la pandemia. No es que el coronavirus distinga entre el color de piel o la nacionalidad. Se trata de la exclusión a los derechos básicos como un sistema de salud público y gratuito. Con menos del 1% de los estadounidenses que han pasado la prueba para saber si están contagiados del coronavirus, la pandemia sigue disparada y en aumento, pese a la versión oficial que afirma que en pocos días se estaría llegando al pico de los contagios. Eso mientras las minorías siguen siendo las que más muertes sufren. Por ejemplo, la minoría hispana tiene 50% más de probabilidades de morir por el coronavirus que los blancos. Los latinos de Nueva York no son solo los más golpeados por el desempleo que provocó la pandemia, también son quienes más han muerto por el virus. Representan el 34% de los muertos, pero son el 29% de la población. Las disparidades que han plagado a esta ciudad, a esta nación, que vienen de una profunda desigualdad social, están de nuevo causando mucho dolor y provocando que gente inocente muera. Es absolutamente claro. Es enfermizo. Es preocupante. Es incorrecto. Y vamos a pelear contra eso con todo lo que tenemos. La cárcel del condado de Cook en Chicago pasó a ser la más golpeada del país por el coronavirus,
con más de 400 contagiados. Un recluso que fue liberado el lunes describe la situación dentro de la prisión. Es un caos total. Los presos están perdiendo la cabeza porque tienen menos tiempo para hablar con sus seres queridos. Y tienen gente que se está contagiando. No lo dicen, pero gente está muriendo. En escenas que recuerdan las vividas en la Gran Depresión de 1929, más y más estadounidenses hacen largas colas en las calles en busca de comida. Sin trabajo y sin dinero por muchos días, recurren urgentemente a los bancos de alimentos para nutrirse. No quiso escuchar a los científicos porque quería seguir diciendo al pueblo que todo está bien, que todo estaba bajo control. Yo creo que es más bien el egoísmo de Donald Trump, que no quería admitir que nuestro país estaba en una crisis igual y ahora peor que el país que él ve como el adversario, que es China. Pero es interesante ahora que en el mundo se está viendo el liderazgo mundial no como los Estados Unidos, pero más bien como China, que está no solo venciendo la crisis en su propio país, pero dando ayuda. ¿No? Pero la realidad es que ha existido la tercera mundialización de Nueva York y de los Estados Unidos hace siglos, hace décadas. Nosotros realmente aquí en Nueva York vivimos en dos Nueva Yorks. Está Times Square, están los vecindarios ricos, donde nosotros nada más vamos como porteros o como servientes, como trabajadores, como seguridad. Y existe el otro Nueva York en Queens, en Brooklyn, en el Bronx, en Yonkers, en Harlem, donde vivimos nosotros, donde la policía nos abusa, donde hay desempleo, donde no se puede distanciar socialmente porque hay que salir a la calle a buscársela, a sobrevivir. Si tú caminas por el Bronx ahora mismo, todavía hay muchísima gente en la calle porque tampoco tienen casa, no tienen donde esconderse. Entonces, esa tercera mundialización de Nueva York ha existido siempre. Lo que pasa es que Hollywood y los grandes noticieros como CNN, eso sí de verdad que son los fake news que nunca hablan de eso. Allá del coronavirus, el problema realmente es el modelo. La privatización de la salud, la eliminación del Medicare y Medicaid por parte del presidente Donald Trump pusieron en marcha un plan de destrucción del sistema público que significó la reducción del 18% del presupuesto de los centros para la prevención y control de enfermedades, el recorte del 20% de los programas federales para las urgencias infecciosas. Estos programas pudieron haber funcionado para la investigación de la búsqueda de la vacuna del coronavirus. La salud en Estados Unidos es privada y la prueba para detectar el COVID-19 no es gratuita y mucho menos el tratamiento. La gran parte del presupuesto que está bajo el Congreso está dedicado a el presupuesto del Pentágono. Son este año 740 mil millones de dólares. Y si vemos, por ejemplo, el dinero que se ha dedicado al Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades, eso era solo 11 mil millones de dólares. Así que la diferencia es enorme. Y es una de las razones por las cuales estamos en esta crisis. Si hubiéramos invertido mucho más dinero en la salud en vez de invertirlo en las guerras,
tendríamos una población mucho más segura de lo que estamos hoy. Los 3 billonarios más ricos aquí, Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett, esos 3 tienen más dinero en sus cuentas, en su propiedad, que la mitad de la población estadounidense. Aquí hay una desigualdad que ni se puede describir. La mayoría aquí están muy llenos de ignorancia, de xenofobia, de racismo, de machismo, odio hacia los gays. Entonces estamos muy divididos. Ese chauvinismo es lo que se utiliza para dividir a los pobres. Entonces nosotros siempre estamos tan ocupados matándonos entre nosotros mismos que no podemos ver el gran ladrón que nos roba todos los días. Es que ya son más de 16 millones los que han quedado sin trabajo en las últimas 3 semanas, es decir, 1 de cada 10 trabajadores, y en muchos casos, con la pérdida del empleo, también pierden su seguro médico en plena pandemia. Es terrible porque mi hijo no puede trabajar, tampoco yo, y tengo 6 hijos en casa. Hoy se dio a conocer la nueva cifra de desempleo. En la última semana se presentaron 6.600.000 nuevas solicitudes de beneficio por desempleo, disparando el índice de desempleo al 13%, el peor desde la Gran Depresión. Este virus está sacando a la luz el racismo estructural que aún existe, que plaga nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestra cultura. Y estas últimas 2 semanas han sido devastadoras para la economía. Vamos a necesitar de mucho trabajo para recuperarnos cuando eso termine. Como he dicho una y otra vez en las últimas semanas, debería ser nuestra prioridad usar el dinero, los $2 billones aprobados por el Congreso, para mantener a la mayor cantidad de trabajadores en nómina. Y resulta una ironía que muchos de los cubanos y venezolanos exiliados en la Florida que tanto han criticado a Cuba y Venezuela por su situación alimentaria, ahora son ellos mismos los que están saliendo a las calles a buscar comida en un estado que es el que menos los ayuda en una situación de este tipo. Pero el coronavirus está dando un impacto que nosotros no esperamos. Es tipo un enemigo invisible, y Trump entonces caracteriza ese individualismo, los intereses de la clase dominante. Entonces los más vulnerables, los afroamericanos, los inmigrantes, los pobres, los moradores de los guetos, como aquí en el Bronx, son los más olvidados. Y se está calculando ahora que se muere un norteamericano cada 47 segundos del coronavirus, pero eso ni toma en cuenta la cantidad de personas que están descubriendo que ni han llegado a los hospitales porque no tienen seguro médico y no tienen la confianza de llegar a los hospitales. Entonces la policía y las ambulancias los están encontrando abandonados en sus casas muertos. Mientras la clave para superar la pandemia en el mundo es la solidaridad, esto no aplica para el gobierno de Estados Unidos. Insumos que iban a otras naciones fueron retenidos en ese país. Algunos lo califican de robo. Rusia le dio una lección al enviarle ayuda a Donald Trump para el combate del coronavirus. Pero la avaricia de Estados Unidos no tiene límites. ¿Pueden creer que Trump le pidió a Alemania hacer una vacuna exclusiva para ellos? Es decir, ser dueño de la patente. Y es que quien tenga la vacuna tiene el poder mundial y el mercado. Nuestros laboratorios están trabajando para conseguir una vacuna para todos sin exclusividades. Fue la respuesta del gobierno alemán al presidente Donald Trump, quien por $500 millones pidió la patente de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa CureVac. La empresa biogenética pionera en el desarrollo preclínico y clínico de vacunas y agentes terapéuticos basados en el ácido ribonucleico, conocido por las siglas ARN, indicó que sus esfuerzos están direccionados en masificar la vacuna a nivel mundial. Una vez más, la administración Trump se ve impedida en sus planes para comercializar la salud y el bienestar del mundo. Por si fuera poco, a Donald Trump no se le ocurrió otra cosa que culpar a la Organización Mundial de la Salud. Escuchen bien, culparlos del desastre de la crisis humanitaria que vive Estados Unidos.
Trump le dijo al director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, que no había dado a tiempo las recomendaciones y que favorecía a China. Y ni hablar del chantaje, amenazó con quitarle el aporte que Estados Unidos da a la organización. Pero hay un dicho que dice, el pez muere por la boca. En reiteradas oportunidades, Donald Trump subestimó la pandemia. WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States, and we pay for a majority, a biggest portion of their money. And they actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it, and they were wrong. And they had a lot of information early, and they didn't want to. They seemed to be very China-centric. We have it totally under control. It's one person coming in from China. We think we have it very well under control. We pretty much shut it down coming in from China. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. When it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. People are getting better. They're all getting better. And the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear, and you'll be fine. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. Not only the vaccines, but the therapies. Therapies is sort of another word for cure. We're talking about very small numbers in the United States. Our numbers are lower than just about anybody. It's really working out. And a lot of good things are going to happen. And we are responding with great speed and professionalism. It's going to go away. Yeah, no, I don't take responsibility at all. We're going to all be great. We're going to be so good. This came up, we came up so suddenly. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. We're 15 people in this massive country. And because of the fact that we went early, we could have had a lot more than that. We're doing great. Our country is doing so great. Pero un informe realizado por el Pentágono dirigido al presidente Donald Trump sobre esta epidemia a través de un plan denominado US-NORCOM Branch Plan en 2017 advirtió que el Estado no estaba capacitado para prevenir una crisis epidemiológica, por lo que exigió el desarrollo de políticas económicas preventivas para la protección de los trabajadores y garantizar el abastecimiento de insumos médicos. En 2019, nuevamente, Donald Trump fue advertido por su asesor comercial, Peter Navarro, por cierto, abiertamente opositor al gobierno de China, alertó al mandatario sobre los riesgos de tomarse la pandemia como una gripe estacional e indicó que los muertos podrían sobrepasar el 1.000.000 si no se hacía la inversión necesaria en el sistema de salud pública. No le hizo caso. Nosotros estamos viendo una presión interna y también una presión externa, porque estos señores de la guerra, la clase dominante, ellos son tan prepotentes que se creen invencibles. Pero ahora ellos van a ver millones de trabajadores, ya 16 millones que están sin empleo, unos 12 millones más. La cifra debe ser más alta de ahí, que son los llamados indocumentados. Aquí hay un ejército de desempleados que están en rebelión. Mientras tanto, los ricos pretenden todavía expandir el imperio norteamericano, dándole guerra a Venezuela e Irán. Entonces, como dijo hace 170 años Carlos Marx, los capitalistas, la burguesía, ellos van a acabar sus propias tumbas por su arrogancia. El ataque al director de la Organización Mundial de la Salud generó el rechazo mundial. Todos los países se pronunciaron por lo que consideraron la politización del sufrimiento humano. No se puede utilizar el COVID-19 para ganar puntos políticos. No hay necesidad. Hay muchas otras formas de probarse a sí mismos. Este virus no es el que debe ser utilizado para eso. Es como jugar con fuego. La unidad nacional es esencial. Si nos importa la gente, por favor, trabajemos más allá de partidos políticos, ideologías, creencias, cualquier diferencia que tengamos. Tenemos que comportarnos. No es el momento de valorar la labor de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, sino de buscar la unidad. El coronavirus está desnudando el lado más salvaje y egoísta del capitalismo. Post pandemia, el mundo cambiará y también el liderazgo político mundial. Y sin duda Estados Unidos dejará de ser la gran potencia que alardea ser. Al menos no fue una gran potencia en el orden interno.
no fue una gran potencia para atender a sus ciudadanos. Pusimos el punto en la I.